Ahora sí, volvemos después de estos temas técnicos, que nunca sabes con qué te puede salir el vivo, para tener este maravilloso Zoom. Si Judith me acepta la invitación, ahora se sumará. Y mientras tanto ahí todos se van sumando. Hola, ay, vamos a intentarlo. Sí, ahí va. A Bueno, ver, ahí no me escuchó, perfecto. Listo, temas técnicos resueltos. Así que parece que el tema de la Carta de Argentina hace que las cosas no salgan como queremos. sí, Está tal todo cual. dentro del clima que vamos a trabajar también, que hablar hoy, ¿no? Sí, tal cual. Está dentro del tema digamos, de la conmoción social Mm, que tiene la carta, claramente. Este, vamos a ir por partes. A mí me gusta como vamos a priorizar la tranquilidad frente a todo mm, esto, porque si bien vienen cambios, son los cambios que estábamos previniendo que se vinieran en un ciclo colectivo, porque esto no es que está pasando en la Argentina, no, está pasando en el mundo. Entonces, por ahí entender el macro y entender el micro ayuda un poco para relajar un poco los ánimos. Y más allá de los partidos políticos y de las, digamos, orientaciones económicas y demás, el mundo tiende a cambiar y esto lo venimos diciendo hace un montón y ujú, estábamos hablando de fechas para cambio de el 2025. mm. No es nada si pensamos en la nada misma. Claro, para los que no saben, como Judy y yo antes de entrar al vivo hablábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo nos metemos en este tema, no? Porque no es cuestión de meterse y decir cualquier cosa, porque por esto mismo, ¿no? Estamos en medio del auge de movimientos económicos, si bien está sucediendo en Argentina esto que decimos, de que está sucediendo en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos para que no parezca simplemente que este movimiento es solo de Argentina? Porque está unido a un movimiento grande, entonces vamos a trabajar a entrar a la carta, como dice Judy, con cuidado, con las buenas palabras, que de hecho esto es lo que traemos mucho, usar buenas palabras en astrología para no mezclar cosas, para no entender mal lo que estamos diciendo, porque que esto, bueno, siempre lo recordamos de tener una buena base astrológica, lo compartimos, buenas palabras para cada signo, para cada elemento, para cada planeta, para cada predicción hay una cosa y mezclar todo hace que a veces la confusión sea más grande. Entonces, este es un poco la antesala de lo que fue detrás de cámaras para hablar de este tema. Sí, y lo importante que es saber astrología en este tiempo. Y no lo digo porque nosotras damos clases de astrología, sino que lo digo porque es una guía que sirve para mantenerse orientado y en eje, sabiendo los ciclos mayores de los planetas. Es como entender que no, primero salirse de la burbuja, por un lado, por otro lado, entender que estos son ciclos y estos ciclos tienen tiempos y esto se estudia desde la astrología, desde que empezó la astrología. Y, digamos, la importancia es que cuando uno tiene como un contexto global, macrocósmico, para vivir lo que te toca vivir, es diferente como lo abordás si tenés otros recursos. Es como tener una brújula cuando estás en la mitad de una isla medio Sí. perdida. Ir por la autopista con las luces prendidas, entonces más o menos tenés ahí como un poco para ver a largo plazo, decir, bueno, o sea, estoy acá, pero este es el camino, más o menos, más bachado porque no hubo presupuesto, o bueno, porque me tocó esta o no, pero este es el camino y por lo menos veo un poco más. Así que astrología, que los astros, ¿no? Dan un poco de luz sobre este camino que estamos haciendo. Así que de eso hablamos y nombramos y recuerden para si conocen a una persona que tiene ganas de estudiar astrología, a una persona que ya estudió algo de astrología, pero de repente hay cosas que decimos que dicen, y pero esto, ¿dónde, con qué lo como? Bueno, por ahí porque no tuviste una buena base, porque estudiaste directamente
signo, si el arquetipo de signo, pero no estudiaste cómo se construye un signo desde los elementos, eh, desde la mecánica celeste, todo eso forma parte de una buena base, porque al final, da igual qué astrología hagas, con huellas planetarias, con quien sea, lo interesante es tener una buena base, un pensamiento crítico que te haga dudar con lo que puedas pensar, ¿no? Al final, lo que desde huellas planetarias hacemos es construir un buen pensar astrológico, un pensamiento crítico astrológico. Si yo tengo herramientas para cuestionarme, para cuestionar lo que escucho, puedo hacer buenas preguntas. Y cuando hago buenas preguntas, tengo, no las respuestas, pero por lo menos me abren nuevas cosas. Entonces esa Nuevas es la idea de Huellas. preguntas. Y puedo escuchar a quien sea y nutrirme de quien sea, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque puedo hacer buenas preguntas. En cambio, si no tengo la capacidad de hacer buenas preguntas astrológicas, es porque simplemente escucho y copio. Entonces, esta es la idea y este es el objetivo, y sepan que hay un curso inicial, aprovechenlo, que ya se está armando un grupo hermoso, el 5 de septiembre empezamos. Esto. Total, ¿Algo más que total. quieras agregar? Bueno, a ver, está muy bien lo que dijiste. A mí una vez un maestro, un gran maestro de mi vida, me dijo acá, la idea es que uno se haga preguntas. O sea, si alguien tiene respuestas, está en problemas. El tema es tener preguntas. O sea, la gracia es tener preguntas. O sea, si algo te moviliza para cuestionarte algo, está bueno. Esto es una buena premisa. Y si te ayuda a pensar, también está bueno. No importa cuál sea la materia. Claramente, nuestra escuela está diseñada y están los programas diseñados para hacer pensar. O sea, la idea es que la gente entre en un estado de reflexión profunda, individual y también colectiva. Eh, y en base a eso, y que va a estar buenísimo el curso de septiembre, lo sé porque siempre arrancamos con muchísimas ganas, pero sí, digamos, vamos, o sea, todo lo que vamos a ir hablando en todos estos vivos tienen que ver con lo que se estudia. Esto también es importante, porque la gente cree que uno viene ya sabiendo. Y la realidad es que todos seguimos estudiando. Entonces, es importante entender que, o sea, es lindo escuchar a otro cuando sabe, pero que uno si quiere saber también puede, que es cuestión de arrimar a una metodología, ¿no? Es como arrimar un poco las ganas y empezar a permitirse saber y no siempre dejar que el que sepa sea otro u otra. Esto también es interesante porque también valida, porque también da poder personal, eh, porque permite el crecimiento personal, permite salirse del lugar emocional siempre en donde uno es receptor y solamente receptor y no es el dador. Y está bueno cambiar un poquito y ser el dador y el receptor al mismo tiempo, porque siempre se construye de a dos, de a más, de a muchos. Y es siempre uno en el mundo y no de otra manera. Y un poco hablando de este mundo, que vamos a Menos hablar de aquí. nuestra región en el mundo, o por lo menos de la mía en este momento, porque la tuya, Vicky, es otra región en el mundo. Pero, Problema a técnico que ver, me cayó, pero esto puede pasar. no hay Esto del problema. Pero, sí, sí. Se ve que venimos con... Yo estoy con el iPad en la mano, se me acaba de romper la Mira, funda, con lo cual... viste que todo tiene parte de este campo. Yo creo que este tema que vamos a tratar o sea, estamos revolucionadas, ¿no? Es como que hay algo ahí tenso, que está todo medio que se cae, que no nos conectamos, que nos hacemos eco. Entonces, creo que ya esto nos da una antesala de esta temática, ¿no? Sí, Lamentablemente. o sea, pero yo creo que tiene que ver más con una tensión que se la puedo adjudicar al miedo. Y es lógico tener miedo porque ante los cambios siempre hay miedo. Son cambios anticipados que se veían venir. Esto es importante saberlo. Los cambios son, o sea, los cambios que se vienen sí tienen que ver con la crisis. Ahora, definamos crisis como una oportunidad de cambio. Ahora, también vamos a definir esto. A mí me parece interesante que cuando pensamos en el cambio, siempre nosotros estamos pidiendo un cambio político, un cambio gubernamental. Nunca nos estamos pidiendo un cambio a nosotros frente a cómo vivimos. Entonces,
a ver, yo realmente quiero un cambio político y quiero un cambio gubernamental, esto es personal, ¿no? Y yo trato de, saben que yo siempre me mantengo al margen de lo que pienso o no. Claramente así no estamos funcionando, no estamos bien, así que hay que hacer un cambio, no importa para qué lado, olvidémonos, esto ya es, digamos, cuestión de doctrinas, creencias y demás. Pero sí vale la pena pensar que en vez de estar mirando quiénes son los que tienen que cambiar, es qué hago yo para que esto cambie. Esto es importante. Y esto tiene que ver con la Carta de la Argentina, porque Plutón está La voy a haciendo compartir, Judith. Voy cuadratura. a compartir Ah, la carta. buenísimo. Van a Sí. dejar de verme a mí me voy a transformar en Argentina. Ay, qué bonita. Ahí va. Bueno. Bien. ¿Se puede achicar un poco? ¿Ahí? Ahí va. Ahí está bárbaro. Perfecto. Bueno, a ver. Los tránsitos que están viniendo tienen que ver con justamente Plutón, que está fuera del radix de la Argentina o de la carta natal de la Argentina, está haciendo cuadratura a Júpiter en la carta natal de la Argentina. ¿Esto qué significa? Esto es claramente una crisis social y popular y que una fuerte oposición, o sea, era evidente que iba a ganar alguien que representara una fuerte oposición o que van a ganar en los comicios, claramente. Esto no quiere decir que va a ganar Javier Milei, si bien calculo yo que a corto, mediano plazo sí va a ganar. Es muy probable que se alíe junto o en conjunto con Patricia Bullrich y que juntos gobiernen la Argentina por los próximos años. Esto, más allá de si a mí me gusta, no me gusta, me parece bueno o no, hay que hablar objetivamente en función de la Carta de la Argentina. Ahora, en función de esta carta, lo que sí podemos decir es que se vienen procesos de cambios muy, muy profundos y cambios sobre todo en la economía. Esto significa que los próximos 2 años van a ser de reajuste de la economía nacional y una vez Urano, que está en tránsito todavía por Tauro, entre a Géminis, se van a empezar a ver estos cambios y esto es en julio, digamos, en julio del 2025. En julio del 2025 Urano entra en Géminis de lleno y empieza a generar los cambios que tienen que ver con la digitalización de la moneda. Esto se da en un contexto también que es interesante, porque no es solamente entra en Géminis para la Argentina, entra en el mundo, con lo cual el mundo va a digitalizar su moneda. Esto es tema para otro vivo, que lo vamos a dejar para más adelante, pero, digamos, hay un proceso que se da en conjunto, que es Plutón haciendo cuadratura a Júpiter con una crisis de la población y la forma en que nos vemos y que nos abrimos paso por el mundo y con crisis legales y con crisis de carencia de abundancia, o sea, está claro lo que significa la carencia de abundancia. Ahora, esto puede llegar a parecer como dramático, y en realidad de alguna forma lo es por el tipo de vida que estamos acostumbrados a llevar. Pero hagamos de cuenta que tenemos una economía familiar y tenemos 100 para llegar a fin de mes y gastamos todos los meses 200. Y claro, es hora de empezar a ajustar para que la economía familiar pueda salir adelante, porque tampoco podemos vivir del crédito ajeno. ¿Podemos vivir del crédito propio? Sí, del ajeno no. Claramente tenemos situaciones para resolver, porque la Carta de la Argentina, el mayor de los aprendizajes es su administración. O sea, la administración y los recursos que nos dan, sobre todo, porque los propios siempre van a estar como saltando, ¿no? Es como tenemos épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas, pero nuestra administración en la Carta de la Argentina es un desastre, y esto es parte de lo que se va a ir empezando a ajustar, y hay un gran aprendizaje en esto. Sumado a esto que hablábamos de la crisis entre lo personal y lo colectivo y lo que le pedimos al gobierno.
cuando pensamos en la Carta de la Argentina, tenemos que pensar que la Argentina tiene el sol en el medio cielo y la luna en la casa 4. Y esto implica un pueblo que es súper paternalista. Y cuando digo así, es que siempre pone al gobierno en un lugar en donde nos tienen que cuidar y nos tienen que dar y nos tienen que bla bla y nos tienen que bla bla bla. Como si nosotros no, como si fuéramos niños esperando que mamá o papá me sirvan la comida en la mesa. La luna, para los que no saben, en mundana, en los países representa al pueblo, ¿sí? La luna es un significador que representa al pueblo, como dice Bien, tal cual. Y aparte es el dispositor, porque rige el signo de Cáncer, es el dispositor de ese sol. Con lo cual, digamos, tenemos como aprendizaje en este proceso, tenemos que aprender a dejar de pedir para empezar a hacer. O sea, salir de la eterna infancia para empezar ya ni siquiera una adolescencia, sino una adultez. Porque esta luna en Capricornio lo que nos indica es que hay una necesidad como de ser reconocidos por el sacrificio que somos capaces de hacer, por el esfuerzo que nos toca hacer, pero también hay una necesidad de dependencia solapada. Y esta necesidad de dependencia solapada hace este acto de pedido permanente. Cuando en realidad quizás también tenemos que salirnos de la cabeza del sacrificio y del esfuerzo y demás. Y sí por ahí empezar a decir, digamos, a medir mejor los recursos que tenemos. Que una luna en Capricornio dice que tenemos muchos recursos y no están bien usados. O sea, no están bien usados como una fuerza creativa y una fuerza de juventud muy fuerte que puede realmente cambiar el destino. Y esto es porque el dispositor de esta luna es Saturno, que está en la casa 5 y está en Acuario. Entonces, cuando pensamos en esta luna en Capricornio, tenemos que pensar en la cantidad de recursos que tenemos intelectuales y aparte reales, materiales. El campo, por ejemplo, esa luna en 4 indica el campo y todos los recursos del campo. O sea, tenemos con qué salir. Solamente tenemos que aprender el tema administrativo y que quizás tengamos que ajustar un poco el gasto hasta que se puedan repartir mejor las cosas. Esto no quiere decir que el que vaya a ganar vaya a hacer esto, pero esto sí es responsabilidad nuestra exigirlo. Así como podemos exigir, digamos, en ese paternalismo, podemos exigir el buen uso de los recursos. Y esto no se logra por ahí haciendo paros o manifestaciones, o no creo que se logre de esta manera porque es lo que venimos haciendo durante los últimos 30 años y no estaría funcionando. Sí creo que tenemos que usar recursos más activos. Y voy a dar un ejemplo. Cuando me encajan el tomate que vale 2.000 pesos el kilo, no compro tomate. Dejo que se les pudra en la góndola al señor del supermercado que está generando una especulación. O trato de ver, de comprar comunitariamente a la gente que está produciendo realmente. Tenemos que aprender a madurar colectivamente y una de esas, esta madurez tiene que ver con que si me venden la banana en un celofán, cuando ya la banana tiene un celofán propio, que es una cáscara, no comprar la banana del celofán, para no seguir generando basura chatarra que nos termina originando problemas a largo plazo climáticos. O sea, tenemos muchos frentes de donde tomar decisiones y cambiar el trayecto. Esto tiene que ver con una cuestión individual. Esto me parece muy interesante, Judy, porque estás todo el tiempo trayendo, o sea, aparte de esta carta que estamos viendo de a poco, sobre todo esta luna que representa al pueblo, que al final es a quienes estamos hablando, ¿no? También esto, por eso es interesante. Estás todo el tiempo trayendo esto de
lo macro y lo micro, porque estás hablando de la economía de la familia, de los reajustes, y no tiene que interpretarse mal en el toca ajustarse. No es solamente la Argentina le toca ajustarse, tiene que ver con un contexto global, como estábamos diciendo, que tiene que ver con un sistema fundado en el consumismo, en el capitalismo, en los recursos son ilimitados y no es así. Entonces hay una falta de conciencia a nivel humanidad de nuestras dinámicas cotidianas, en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Entonces es interesante este planteo donde también vos decís, esto no lo compro, o lo compro en la red local, como entiendo quiénes son, con quiénes puedo colaborar alrededor que de donde estoy. Esto también aplica para el mundo. Es como, es un cambio que está sucediendo todo al mismo tiempo, tanto en lo macro como en lo micro. Y es verdad que la Argentina, por su historia, está en un lugar diferente, pero también lo está viviendo todo el mundo. O sea, que esto es algo que lo vive todo el mundo desde diferentes impactos, porque claramente la astrología, diríamos, tienen diferentes cartas, tienen diferentes fuerzas. Entonces, esto quería resaltarlo, ¿no? Que estás todo el tiempo yendo de lo macro a lo micro. O sea, que cuando la gente escuche que das ejemplos de la economía de la familia, que sepa que también eso aplica a nivel macro. Y si hablamos de lo macro, aplica también. Entonces, hay que Claro, tener buenos sentidos para esto, sí. claro, porque por eso decía que la astrología como hoja de ruta, y lo decía al principio, porque cuando uno entiende que, bueno, a uno o sea, en cada lugar afecta de una determinada manera, pero la realidad es que el mundo está afectado planetariamente con grandes ciclos de transformación. Venimos con grandes ciclos de Urano en transformación, Tauro más saliendo, allá, tal ahí cual. sí. Eh, sí, o sea, por un lado tenemos importante, eh, tenemos la entrada de Urano en Tauro y ahora la salida de Urano en Tauro. 2025. Tenemos, claro, el proceso de pandemia, más allá de la pandemia, más allá de todo lo que, Sí. todo lo que no se sabe y que sí se sabe de lo que pasó en la pandemia, pero digo, o sea, la pandemia existió, más allá de cómo usaron eso Nos como quedamos prueba. dentro de casa. Esto es algo muy concreto. No, y que el virus existía, si lo largaron, no lo largaron, si papá, esto es para tema de otro debate y que tiene que ver con la Carta de China, de Estados Unidos, o sea, con un montón de cosas. Ahora, la realidad es que Plutón en su momento estuvo conjunto a Saturno, estuvo conjunto a Marte, junto a Júpiter, y esto generó un cambio importante. Entonces, no es solamente, por eso digo, venimos de cambios, venimos de una serie de cambios y nos vamos a ver metidos en cambios bastante fuertes, En porque una Urano trilogía sale, estamos. ¿cómo? Estamos en una trilogía. Salimos de Claro, la primera, estamos ahora en la segunda y falta la tercera también. a ver, porque al mismo tiempo que Urano se meta de lleno en Géminis, que digamos que faltan 2 años, también va a estar Plutón entrando en Acuario y también Claro. Neptuno poquito tiempo después en Aries. O sea, son todos ciclos grandes y Cambio. nuevos para la humanidad. Y tienen que ver con ciclos de muchos años, no tienen que ver con ciclos cortos. De hecho, de todos los nombrados, el más corto es el de Urano y es de 7 años. Entonces, hay que tomar en cuenta que los próximos años la humanidad va a estar muy movilizada y que, insisto, con temas muy contundentes. Ahora, independientemente, cuando lo llevamos a la Carta de la Argentina, podríamos decir ¿No? en criollo que nosotros ya venimos ya venimos rotos. O sea, llegamos acá rotos. Entonces, Para decirlo suave. claro, tenemos que entender que lo que viene no es que nos va a romper. O sea, lo que sí nos puede dar es la oportunidad de madurar y cambiar las cosas. Y sí tenemos que tomar en cuenta que ahí sí sigue teniendo en cuenta, o sea, sí tiene que ver con una responsabilidad personal. Entendiendo que hoy los que gobiernan el mundo, o por lo menos
se va a hacer mucho más visible con Plutón entrando en Acuario, eh, son, eh, son las corporaciones que tienen que ver con la informática. O sea, hoy no va a hoy los presidentes, hoy los gobernantes no son más que títeres funcionales a esas grandes aristocracias que están formadas por grupos de poder que, digamos, que nos tienen leídos a través de la informática. Y esto se va a grabar con Urano en Géminis, con lo cual, a ver, Y cuando Plutón digo a en grabar me Acuario. refiero, van a tener más poder. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Yo tengo, o sea, para los que me conocen y para los que no me conocen, no existe en astrología bueno o malo. Esto es. Y para Mm. saber qué es lo que sucede con eso, lo tenemos que vivir. Es lo que nos toca vivir. Ahora, puede ser bueno en un montón de cosas y puede ser malo en un montón de cosas. Esto va a ser también decisión de con qué responsabilidad asumamos los recursos que nos dan o que Mm. tenemos, porque en definitiva también es uno el que hace uso. O sea, yo le permito, por ejemplo, a San Google que me lea todos los datos Mm. para poder usar Google. Mm. Entonces, ¿ellos son responsables? Sí, claro que son responsables. Yo soy responsable, claro que soy responsable. Ahora, este tipo de gobierno que tiene que ver con un gobierno mucho más macro y más invisible, es mucho más amigable que, digamos, los gobiernos individuales. Esto es, también es cierto. Digamos, que van a mantener como la clase baja más alta, la clase media más amigable y la clase alta siempre va a quedar. Entonces, en definitiva es más amigable porque les conviene el consumo, porque aprendieron del capitalismo más salvaje, aprendieron que en realidad el capitalismo salvaje lo que hace es, de alguna forma, excluir gente del consumo. En cambio, fíjense que hoy tenemos un montón de recursos gratuitos, que no son gratuitos, a cambio de nuestra información personal. Esto hace Y esto está pasando. que, esto está pasando, pasa desde que tenemos internet. O sea, un navegador es gratuito. ¿Por qué es gratuito? O sea, Porque vos sos el porque no, producto. Si el producto es gratuito, vos sos el producto. tal cual, tal cual. Entonces, claramente va Mm. a haber más inclusión en la economía. Esto está claro. ¿Esto es bueno o es malo? Volvemos a lo mismo. No hay bueno o malo. Hay lo que hay, pero uno tiene que ser discreto a la hora de elegir qué recursos usa, cómo los usa, y como no nos queda más remedio para no quedar excluidos de utilizar los recursos, también tener un límite personal en, digamos, en el abuso de esos recursos, ¿no? Y por otro lado, también entender que somos parte de un ciclo social, colectivo, Mm. al cual tenemos que vivir lo que nos toca vivir, pero con conciencia. Y la conciencia no te la da el hecho de, ay, yo no le doy mis datos a Google y no uso WhatsApp, le doy a Telegram, sí le doy a Telegram. Claro. Tiene que ver con, sino con qué conciencia tengo de lo que estoy viviendo en el hoy. Y esto es importante para la Carta de la Argentina. Judy, tengo una pregunta ahora con lo que estás diciendo. Como veo, o sea, sobre todo hay dos focos importantes que estamos nombrando que son de los transpersonales para el que, o sea, porque esos son los que nos interesan, porque podemos ver un tránsito de Venus y por supuesto, pero son más cortos. Lo que nos importan son los cambios de los ciclos grandes, o sea, estamos viendo de acá a 7 años cómo es la película y el panorama. Y hay dos focos grandes que son tanto Géminis como Acuario, estos dos transpersonales potentes, que son signos de aire. Entonces, mientras hablabas, pensaba, claro, signos de aire, que también hay un tema de cuando hay que tener conciencia, hay como el tema de los valores, me venía el criterio, es decir, bueno, hasta acá los límites. Claro, el aire es como, es frío, bueno, por lo menos Acuario es como distante, es este científico, es este, bueno, con Géminis, que es el niño que explora como arquetípicamente, ¿no? Entonces digo, claro, ahí si no tenemos ciertos valores, ciertos criterios, que más allá de que tenga que ver con uso Telegram o no uso Telegram, porque lo que sea, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, va a empezar a tocarnos esto, ¿no? El tema de
hasta qué punto, cuál es tu límite, ¿no? ¿Cuál es el límite en donde cruzamos y no importa nada y hay consecuencias sobre eso? ¿Y cuál va a ser tu, bueno, aquí paro y elijo otra cosa, porque esta línea no la cruzo? Esto es, me parece interesante lo que decís. Sí, y aparte es esto, a ver, se te da un recurso, úsalo, está genial usarlo, pero para achicar distancias. La comunicación está hecha para achicar distancias, para organizarse colectivamente. Estamos haciendo esto. Vos en España, yo en Bariloche, vos en toda España y yo en Bariloche nada más, claramente. A En el ver, País Vasco. ahora, sí, ahora, claramente esto es un recurso que nos permite la Claro. tecnología. O sea, es una bendición si uno lo usa de esa manera. Ahora, el tema es, si en vez de estar haciendo esto, estuviéramos, por ejemplo, jugando unos jueguitos para mantener evadida la conciencia, que no está mal de vez en cuando, ¿eh? Y yo siempre digo, yo soy Gemini, siempre juego. Un ratito está buenísimo. El tema es que no te lleve la vida puesta, ¿no? Entonces, te lleva la vida la tele, ¿cuántas horas en el día? ¿Cuántas horas el celular? Los ¿Cuántas horas reels, Facebook, claro, Instagram? o sea, sí, el abuso de todo esto, claro. ¿O en función de qué? Porque si vos me decís, estuviéramos 24 horas haciendo un vivo de astrología, ok, es mucho, pero ok, por lo menos que el tema raíz sea interesante. O sea, que lo que te, o sea, yo tengo este dicho como que el día que te lleve la parca, cuando te toque, que te agarren un tema por lo menos interesante. O sea, que no te agarre con los jueguitos. A mí cada tanto me puede llegar a agarrar con los jueguitos, pero digo, estaría bueno que te agarre con un tema interesante. O sea, que cuando te vengan a golpear la puerta, realmente lo que hayas cultivado esté bueno. Mm. Entonces voy a eso. Los recursos son geniales. Ahora, somos nosotros los responsables por darle poder a esos recursos. O sea, por ver qué hacemos con esos recursos. Y por otro lado, en esto de la capacidad colectiva de unirse, Plutón en Acuario, en la carta de la Argentina, siendo una cuadratura Júpiter, nuevamente, ¿no? En el ascendente, nos va a permitir asociarnos de una forma colectiva diferente para realmente hacerle frente a los conflictos laborales, a los conflictos económicos, a los conflictos sociales. O sea, a, podemos hacer otra cosa con el recurso. O sea, esto va a depender, insisto, de nosotros. Mm. Más allá de que claramente vienen 2 años difíciles, esto no es discutible. Mm. No es discutible en lo más mínimo. Y difíciles porque todos los cambios resultan difíciles. Insisto, y no tiene que ver con quién salga votado, porque, digamos, más allá de el voto, los ciclos en una carta se van a cumplir. ¿A quién le toca ejecutarlos? Es otro tema. Ya había un ovillo enredado, no es que estaba todo maravilloso y ahora el que viene la va a cagar, es como, o sea que tampoco es Claramente. tan así, entonces, claro, sí, sí. Claro. Y aparte porque lo que es como, a ver, los astrólogos tenemos como, las astrólogas tenemos como una mirada diferente, porque los ciclos se van a cumplir igual. Y quizás les toque distintos gobernantes para ejecutar esos ciclos. Algunos son más carismáticos, otros menos, algunos Más son eh, estrategas, otros más menos, tal, unos mercurios tal cual, más favorables, algunos dicen tal cualquier cual, cosa y tienen ese mercurio en Aries que no. tal cual que uno dice, a este habría que callarle la boca o a este habría que atarle las manos. Pero en definitiva, en la carta natal de la Argentina y en los tránsitos, obviamente acá lo que está faltando son direcciones primarias, Mm, secundarias, sí, son un montón de técnicas más que se usan predictivo. para hacer una predicción más completa. Pero abordamos desde acá, sobre todo porque justamente vienen estos planetas lentos a marcar estos ciclos, macrociclos que van a cambiar el mundo. Y la Argentina está dentro del mundo, aunque nos sintamos diferentes a veces, y que por ahí es una muy buena oportunidad de crecimiento. Insisto,
La posibilidad está, sobre todo, vamos a ver el resultado cuando dentro de más o menos 4 años y medio, Urano toque el nodo de la Carta de la Argentina. O sea, el nodo de la Carta de la Argentina implica el aprendizaje y ahí viene como un sacudón para ver En si la casa 8 realmente también, la ¿no? casa 8, que son, claro, por eso es la administración de los recursos, ¿no? Eh, Como que sería algo así como las finanzas Mm. de la Argentina. Eh, Y las entonces, arenas. claro, bueno, sí, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, Urano ahí va a mover y va a decir, ok, termina un ciclo, empieza otro de aprendizaje, por un lado, y por otro lado, es momento de ponerse creativos, es Mm. momento de dar un volantazo. Evidentemente el volantazo no va a llegar ahora, va a llegar en 4 años, con lo cual, de acá a que se logre el volantazo, claramente tiene que haber una crisis, porque nadie llega a dar un volantazo si no hay una curva Mm. inminente. Eh, y todos los planetas como de alguna forma están apuntando a, a la crisis. En todas estas crisis también va a haber una reestructuración del trabajo, del empleo, eh, con Saturno llegando a la cúspide de las 6, por ahora está en las 5, pero en un año y medio va a estar en la cúspide de las 6. Eh, Sumado a esto, por ahí haya un límite al tema sindical, guste o no, esto no tiene que ver con mi gusto, tiene que ver con Saturno, lo que le hace a Plutón, también Saturno poniéndole límites a la oposición, porque Plutón en una carta también representa la oposición, y la reestructuración del mercado laboral, que es también súper importante, ¿no? O sea, por eso digo, se vienen cambios interesantes y al tiempo que está ocurriendo eso, Júpiter va a estar, Júpiter es un planeta más lento que digamos, que que todo el resto que estamos nombrando. Pero cuando se den estas cosas en forma concomitante al mismo tiempo, Júpiter va a estar transitando el medio cielo de la Carta de la Argentina, que significa el reconocimiento social y demás, y de alguna forma la bendición, porque Júpiter, por suerte, en Cáncer va a estar exaltado. Esto quiere decir que nos va a sumar un par de porotos, por decirlo de alguna manera, y a todos estos cambios y nos va a dar un poco más de tranquilidad. En el medio, insisto, son años difíciles, pero que la Argentina tiene cintura para vivir años difíciles. Y podemos hablar de años de carencia, pero también podemos hablar de siglos de carencia en distintos momentos de la historia humana. Y que quizás lo que tenemos que abandonar es el miedo y el enojo para ponernos creativos y por otro lado para despertar la conciencia en función de esto de que hablamos de nuestra responsabilidad en todo esto. O sea, porque a esto no se llega solo, se llega, digamos, entre todos. O sea, esto lo venimos construyendo entre todos. La conciencia colectiva ayuda, no es definitoria. Claramente siempre el poder corporativo es más fuerte que la conciencia colectiva, por un tiempo, en tanto y en cuanto la conciencia colectiva no crezca. O sea, que lo que tenemos que hacer es crecer en conciencia colectiva. Y ahí no hablo de la Argentina, ni de Latinoamérica, hablo del mundo. Qué Wow, linda, veo. sí, cuántas cosas. Wow. Para como recoger todo lo que estuvimos hablando, a una persona que también está en Argentina, ahora mismo, viendo todos estos cambios, todo lo que acaba de pasar entre ayer y hoy, sintiendo ese miedo, todo lo que empezamos a decir al principio, como, ¿qué dirías, no? Como de todo esto lo que estuviste diciendo, volver a hacer una síntesis, pero como hablando de esa persona, ¿no? Que está escuchando y que esto va a ser una síntesis de esto que acabamos de decir. Bueno, sí, yo como proceso de síntesis lo que creo es que primero aprender a gastar lo que uno realmente necesita. Mm. Ahora,
cuando hablo de necesidad, estoy hablando de necesidad, no con las falsas necesidades generadas por el sistema. Claro. O sea, yo puedo querer un perfume, no necesito un perfume. O sea, sí, está claro. O sea, es cierto. Tener cierta dieta, pero también quizás es una construcción donde en realidad podrían haber otros tipos de cosas, otro plan en cuanto a eso. Bueno, se plantea. Tal cual. Por otro lado, esto, ¿no? Como cuando digo de plantearse las necesidades, estoy hablando de realmente antes de usar el dinero, preguntarse para qué lo estoy usando y qué estoy tapando con eso. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi futuro? Por otro lado, esto de alimentar las producciones locales, o sea, y dejar de consumir plástico, que yo sigo insistiendo. A mí me pone muy nerviosa ver los 3 choclos en la bandeja de telgopor blindadas con un film, y pienso, digo, a ver, yo casi te diría que si fuera una mayonesa te lo entiendo, porque es pegajosa y se derrite y toda esa cosa, ¿no? Pero no entiendo qué hace un choclo si cuando lo tocas no pasa nada, o sea, no entiendo para qué hacen eso, pero la gente sigue eligiendo ese tipo de productos, O no se lo embolsados en cuestionan. plástico. Sí, O no, por lo menos no no se lo cuestionan. Es más práctico, agarrás pack. Ahora, quizás es esto, empezar a asumir la responsabilidad de frenar y decir, ok, y no estoy diciendo volvete vegano, estoy diciendo frenemos con determinados consumos totalmente innecesarios. Y por otro lado, si te querés comprar un perfume, fíjate el valor, o sea, fíjate qué dejás de la vida y para qué. Yo uso perfume, no tiene que ver con eso. O sea, digo, ahora, si vas a comprarte un perfume, que sea un regalo, que no sea a los 2 meses me compro aparte porque necesito comprarme una pilcha o una ropa o un zapato y tengo que cambiar porque la moda, como el consumo por el consumo en sí mismo. O sea, y la actitud que atiende a necesidades emocionales, que con eso juega el consumismo. Entonces también como revisar, porque la economía al final es nuestra base, es nuestro alimento, es nuestra, entonces hay algo ahí, ¿no? A revisar, a replantear. Tal cual, porque hay un punto que es que, a ver, no nos llevamos a la muerte nada de todo eso, pero sí nos llevamos las experiencias de crecimiento individual. Tomando en cuenta que la Tierra es una gran escuela, o sea, venimos a hacer un gran aprendizaje. Entonces, frenemos un toque y veamos qué parte de nosotros estamos esquivando el bulto. Yo no digo todo el tiempo estar con el chip, tengo que aprender, porque podemos hacer otras cosas, podemos comer pizza y compartir con amigos y divertirnos y tomarnos una birra, está genial. Si nuestra vida se basa en eso, no está genial. O sea, lo que digo es, hay momento evasivo, es necesario, es relajante. Hay momento de Netflix, ok. Hay momento de Instagram, ok. Hay momento de jugar con lo que sea. Pero la vida no es eso. Entonces, de verdad, quizás lo que tenemos que pensar es, bueno, frenemos un poco y veamos qué estamos tapando y dónde estamos poniendo la responsabilidad de lo que nos toca vivir. Porque, digamos, muchas veces estamos poniendo en la política, en la economía, en mis creencias, o sea, estas creencias tan fuertes de cómo tendría que ser mi vida. O sea, no, mi vida tendría que estar llena de estas cosas, qué sé yo, y por ahí no te toca estar llena de estas cosas. Ahora, con lo que tenés, o sea, realmente subsistís. Yo, si tuviera que preocuparme por quién se va a morir de hambre, me preocuparía por los que de verdad se están muriendo de hambre y el mundo es indiferente. O sea, a los que les falta agua. Me preocuparía por eso, digamos, y no me preocuparía tanto por mi pupo, como que no digo que uno no se conmocione, pero saber que también esto que estamos nombrando es un ciclo que va a durar un tiempo, entonces también, o sea, si tenés una herramienta, si anticipadamente te están diciendo, a través de la astrología en este caso, durante estos años se viene esta. Entonces,
como cuando jugás una partida de TEG, tenés estos países, tenés que conquistar el mundo. ¿Cómo vas a administrar tus recursos para que de aquí a 7 años lo que sembrás se coseche? Está bien que el clima es hostil, hace un frío de cagarse, hay nieve, tenés vidrio simple, pero de todas maneras, administrando bien ciertos recursos, cuidando lo que hay que cuidar, o sea, como brote sale, del brote sale como me parece que esta síntesis también está. A ver, que esto es un tránsito largo, entonces, ¿cómo me administro? ¿Cómo pienso a nivel colectivo? No tanto me tiene que dar papá, me tiene que dar mamá, gobierno, ¿Quién tengo al lado? ¿Quién es mi vecino? Hablo con mi vecino, hablo con mis vecinos, participo de los chats del barrio, me involucro a nivel social con los cambios que quiero ver, estoy involucrado, entonces todo eso que voy a cultivar va a actuar a mi favor para que en estos años, cuando cada vez sea más apretado, más hostil, van a estar esas redes, ¿no? Un poco esto es lo que estamos también trayendo y un poco lo que estamos diciendo. Totalmente. ¿No? Claro, a ver, porque puede ser que claramente nosotros, acá en la Patagonia, es poco lo que podemos sembrar, porque de verdad yo tengo un invernadero y lo cuido y lo tengo con riego por aspersión para que se... Las suculentas son Pero no me crece una goma. A ver, igual algo saco, pero crece poco. A ver, no me sirve para el consumo, pero sí claramente, si yo puedo cultivar o no, va más allá, porque yo por ahí tengo un servicio y otro sabe cultivar. Entonces, a ver, usemos los recursos que sí tenemos, porque es fácil decir, bueno, acá no me crece el tomate. Bueno, pues no comas tomate, come otra cosa. Claramente. Y la otra es, claro, y la otra es, fíjate, si no podés o no querés o no se te da el cultivo, fíjate en qué podés servir, porque quizás podés negociar alguna otra cosa. Entonces, no nos quedemos solamente con la formulación del dinero. Otro tema que es interesante, que tiene que ver con las criptomonedas, que lo tendríamos que abordar en algún otro, claro, con Urano entrando en Géminis, pero este es el recurso descentralizado, más o menos casi, porque pronto va a ser centralizado, pero no es más difícil descentralizar. Claro, y hay, digamos, y siempre existe, digamos, y no estoy hablando de evasión de impuestos, porque los impuestos, la palabra lo dice, son impuestos porque se supone que tienen que ir a mi educación que fue gratuita, al hospital que es gratuito, a la educación de mis hijos que es gratuita, ¿no? O sea, ojo con eso. Una ley se ve, mal se ve, pero se ve. Pero sí claramente el recurso del criptoactivo tiene que estar también presente como moneda de intercambio, y al que no sabe, empezar a incursionar. Yo lo vengo diciendo hace 7 años y me miraban como si fuera una loca cuando lo decía hace 7 años, pero la realidad es que, a ver, no estoy hablando de hacerse rico haciendo trading o haciendo... No, porque eso es lo mismo al final, porque si no es sistema de consumo y capitalismo, pero en vez de con billetes es cosa, es otra cosa. O sea, este es el tema, cosa, ¿no? Tal cual, Pero, es el uso del recurso. porque Claro. estamos cerrando en realidad, porque se nos va a acabar el tiempo. Es que está interesante, Judith, qué lindo, gracias. O sea, No, qué bueno. Sí, o sea, lo lindo es que es como decía Tato Bores, es como vermut con papas fritas y show, ponerle la mejor onda, entendiendo que son ciclos y que uno es parte de un ciclo y que va a valer mucho la actitud con la que uno lo viva. Y ojo para los adultos que tienen niños o niñas, porque nos ven angustiados y se angustian y no saben lo que está pasando. Al punto de yo escuché chicos de 8 años preguntándole a la madre ayer, cuando salían de votar, ¿nos vamos a quedar sin plata? ¿No vamos a tener para comer? Esto es muy fuerte, hay que tener cuidado con la actitud, lo que estamos transmitiendo con todo esto, ¿eh? Sí, buenísimo, Judy, porque la verdad que como así como decíamos, bueno, como dirán algunas cuentas, me vino como de que nos estamos alimentando también en cuanto a noticias, nuestras propias creencias, lo que decimos, lo que pensamos sobre todo lo que se viene,
mejor encararlo como con un poco de responsabilidad, como decir, bueno, ¿qué está pasando? Me voy a informar y esto, cultivo lo que sí puede ser. Bueno, Sí, bueno, sí, Judy, totalmente. vamos a hacer este cierre hermoso. Sí. Que sepan que así como se ve la carta de la Argentina, también se pueden ver cartas de otros países. Astrología Mundana se encarga de esta rama. Se pueden comparar con las personas de presidentes, con candidatos, con esto es lo que hace la astrología mundana. Así que sigan al canal, sigan a Huellas Planetarias, huellas.planetarias. Cualquier consulta de los cursos que se vienen, huellasplanetarias.com, hay cursos, síganos por todas estas redes, y bueno, y sigan haciendo astrología con nosotras, y nos encanta escucharlos, así que esto. ¿Algo más, Judy, antes de cerrar? No, no, que tómenselo con alegría. Y bueno, y eso, y los esperamos el 5 de septiembre para arrancar un nuevo ciclo que con muchas ganas, con muchísimas Vale. ganas. Y atentas a las especializaciones que se vienen un poquito más adelante, astrología médica, astrología horaria, financiera, vamos a ir haciendo algunas especializaciones puntuales que también vienen bien para todo este tiempo, ¿no? Bueno, Judy, qué bueno, Judith, ahí se quedaría horas. Genial. Estemos haciendo, pero espaciadas en la semana. Claro, sí, sí, Siempre sí. recibimos Son varias temáticas horas. y preguntas que tengan para inspirarnos para hacer próximos videos. Sí, Bueno, total. adiós a todas.